Sena y Omar Diloné, abogado, junto a un servidor, tenemos que responder la siguiente pregunta. ¿Está el poder político en República Dominicana de manera inexorable atado al dinero del bajo mundo, al dinero de los capos, lo que pudiésemos llamar la capocracia o capoarquía? Omar Diloné. Bueno, ¿Sabes que el nombre tuyo es un poquito confuso históricamente por Miguel Diloné? Omar Diloné. sí, Ok. una gloria del deporte, del béisbol dominicano. Bueno, el asunto del narcotráfico inicialmente tiene necesariamente que despegarse de lo que implica el poder, de lo que implica los espacios de poder. Despegarse, dices tú. Sí, Fíjate que en ese primer planteamiento que haces estás reconociendo que existe un vínculo. Dices, tiene que despegarse. Está pegado, está atado. ciertamente, aunque no se quiera ver de esa manera, el narcotráfico ha permeado ciertas esferas del poder porque ha podido acceder a cargos electivos, y los cargos electivos es donde se discuten ciertos temas que van relacionados a la toma de decisiones y a beneficiar algún sector. Y cuando el narcotráfico de alguna manera se impregna en el Estado, tiende a trabajar en beneficio de sus intereses, de que de alguna manera se expanda. Todos trabajamos en beneficio de nuestros intereses. El punto es que hay intereses más perniciosos que otros. Claro, ilegal por demás. Entonces, tiende a trabajar para beneficiar el comercio de sustancias ilícitas sin que éste le pueda causar ningún contratiempo. Ahora, Melvin Sena, Omar, tenemos que ser conscientes de que en el 2020 había sectores del bajo mundo que estaban interesados en que se diera precisamente esa cohesión, y que como pintaba que el PLD iba a salir del poder, lo lógico era comenzar a buscar conexiones. Pero en esa misma línea, vamos a decirlo de forma cruda, el PRM también vio en esos sectores un mecanismo de contrapeso en términos económicos. ¿Cómo contrarrestar el poder del Estado más allá del simple aporte que haga un empresario X al PRM? Bueno, captando también dinero de ese bajo mundo. Pero el detalle aquí es, Omar y Melvin Sena, que esa no fue una práctica exclusiva del PRM, o no lo ha sido. Adelante. Bueno, lo que pasa es que es una práctica comprobada del PRM. Cuando usted analiza los demás partidos, entre ellos el PLD, usted no tiene ningún funcionario electo, dirigente ni coordinador de ninguna área estratégica de trabajo del PLD que de alguna manera le digan a usted que está vinculado al narcotráfico. Ni juicio en el contexto local, ni mucho menos extradiciones. Entonces, cuando vemos al PRM, lo vemos vinculado a diferentes casos que han sobre personas que han sido funcionarios electos, que han sido extraditados. ¿Tú sientes que el PLD, perdona Melvin, tú sientes, porque es una pregunta, tú sientes que el PLD puede salir airoso en una comparación de capoarquía o capocracia si lo colocamos junto al PRM, dices tú? Es que no se trata de hacer una comparación, lo que todo el sistema de partido... La gente hace la comparación. Lo que todo el sistema de partido espera es que no se filtren esos tipos de personas a la política. Sin embargo, casos comprobados, el PRM es básicamente el papá de todos los partidos en ese aspecto.
porque ha tenido dirigentes políticos, no simple gente que se inscribe y aspira, porque es difícil a veces usted poder comprobarlo con un simple miembro. Estamos hablando de dirigentes políticos de peso estratégico en diferentes regiones, que eran los coordinadores a nivel económico y político de las campañas del PRM. Podemos verlo en Santiago y podemos verlo en el sur. Así como directores, regidores, diputados vinculados al narcotráfico y en extradición. Melvin Sena. Omar, y no nos estaríamos olvidando que Leonel Fernández fue presidente de la República con el PLD y tiene foto en el Palacio Nacional con Arturo del Tiempo. No nos estamos olvidando que Leonel Fernández fue presidente con el PLD y ha sido varias veces mencionado sobre un financiamiento de 4.6 millones de dólares de Quirino. No nos olvidamos de Danilo Medina, que ha sido vinculado directamente con César el Abusador. Entonces, bueno, sí, con esto no quiero hacer la salvedad de que el PRM es santo de mi devoción y que son limpios y que son la oveja mansa, porque ellos sí tienen sus narcos, pero no nos podemos limitar el discurso solamente a un partido vinculado al narcotráfico, cuando si vamos desde el 2004, Hipólito Mejía con el mismo Quirino, César el Abusador con Danilo, Leonel con lo que le mencioné y ahora Abinader con un ramillete de capa. Pero hay algo, porque en el caso de Leonel, el PLD te lo va a resolver rápido y fácil. Leonel no es PLDista, Leonel es de la Fuerza del Pueblo. Punto, se fue ese. Leonel es leonelista. Sí, bueno. Entonces, en el caso de lo de Quirino que mencionaste, bueno, el PLD te va a decir: nosotros firmamos la extradición de Quirino, inmediatamente llega o volvemos al poder en el 2004. Te van a decir eso. Ahí te van a neutralizar eso. Y coge el otro caso que dijiste, el de César, el que solía abusar. No, Arturo del Tiempo. Foto en el Palacio Nacional. Ok, ese huevo, yo no sé, curiosamente, no se menciona mucho. No sé por qué no se menciona, pero bueno, bien, se fue esa. Pero recordemos que Arturo del Tiempo vino referido por la principal institución bancaria de España. Correcto. El tema va por ahí, o sea, que ya tú puedes imaginar que inversionista. O sea, que ese es un tema que traspasa. Yo no quiero insinuar que dentro de ese banco también sabían lo que estaba haciendo él y que ellos se beneficiaban del dinero que él manejaba. Una posibilidad. Vamos a decirlo así, ¿eh? Mira, sin ánimos y contestando la pregunta del compañero aquí, sin ánimo de defender al expresidente Fernández, que en aquel momento, cuando Arturo del Tiempo era presidente por el PLD, he de recordar que Arturo del Tiempo llega aquí como un inversionista. Y como bien tú lo decías, referido desde España. Todo el inversionista que viene aquí con una hoja de trabajo impoluta, y que hasta en la propia España no era reconocido como un delincuente internacional todavía, se le va a recibir. Y eso no quiere decir que un presidente esté vinculado a eso, simplemente es un inversionista que no pudieron darse cuenta de la conducta ilícita que manejaba ese señor hasta que se conoció. Pero no estamos hablando sí, pero de eso. Partiendo de ese contexto también se lo podemos aplicar a Abinader. En ese momento no es lo mismo. Pero desde el momento no oficial, no necesariamente tenía todo el contexto de los individuos que le acreditan su amistad o su relación con él. Ahora que él es del gobierno, sí se ha podido investigar estos individuos y demás. Bueno, entonces, un caso sencillo. Sí. Yamil Abreu, que también estaba en el PLD, nunca ha sido reconocido como un dirigente del PLD. Yamil Abreu nunca fue un dirigente del PLD. Yamil Abreu era un regidor del PRM, a lo cual el dirigente coordinador de campaña, Furcal, dice en una grabación
que es amigo personal de él y amigo personal del presidente Luis Abinader, y a quien él solicita su apoyo. Dirigente y coordinador de una región del sur a nivel político y a nivel económico. Miembro del PRM. Miguel Gutiérrez en Santiago, diputado electo por el PRM, coordinador y a quien se le atribuye una gran cantidad de dinero en campaña en Santiago, extraditado a los Estados Unidos. ¿Sabes qué dicen? No sé si manejas esta versión, Melvin, de que fue supuestamente el propio presidente que le dijo a él: ve a Estados Unidos a hablar con esta gente, ellos quieren hablar contigo, no va a pasar nada, ve, porque recuerden que lo de Gutiérrez fue, que lo detuvieron en el aeropuerto. Y cuando uno ve la fílmica, la fílmica se vio, yo estoy viendo un hombre que está muy tranquilo, estoy viendo un hombre que va, pero aquí hay algo raro, porque la manera en que el comportamiento que uno ve en esa fílmica no se corresponde con lo que se dijo después. Pero no sé si conoces esa versión de que fue el propio presidente que conversó con él: ve allá que quieren conversar contigo, pero él no se esperaba lo que vino inmediatamente después, que fue un arresto. Claro, pero Omar ignora que también Miguel Gutiérrez fue candidato en el PLD en el 2016 y estaba en el poder. Miguel Gutiérrez nunca ha sido candidato. Fue candidato en el PLD en el 2016. Hay que ver qué tan... En el 2016. Hay que ver, pues puede ser un montaje también. No. Fue candidato en el PLD en el 2016 y no habían filtro ahí en el Estado. Si tú calculas aquí ser un candidato... Es una persona que lo eligieron como candidato al PLD en el 2016. Tú buscas el listado de los candidatos del PLD del 2016. Miguel Gutiérrez no está bien. Miguel Gutiérrez no es un dirigente del PLD. Nunca lo ha sido. Entonces, cuando se va a esgrimir una acusación de un partido a otro, tiene que ser con ciertos fundamentos. El PLD no ha tenido un solo caso del narcotráfico judicializado, ni local, ni a nivel internacional pedido en extradición. Tú dices ni uno solo. Omar es un poco... De un dirigente activo del PLD, electo, diputado, regidor, extraditado a los Estados Unidos. Estoy haciendo memoria, vamos a ver. Melvin Sena, ¿qué tú puedes decir? Eso se explica fácil. El narcotráfico que se usa como una política blanda. Sí, desde Estados Unidos hacia el país. Si Estados Unidos encuentra una forma de cómo presionar al gobierno de turno, independientemente de qué partido sea, lo va a presionar con las herramientas disponibles. En ese momento el PLD no hubo necesidad de presionarlo con el narcotráfico, porque probablemente existían otras cosas por las cuales se podía presionar. Al PRM se le está presionando por el narcotráfico porque probablemente no encuentran otras cosas con que presionarlo. Siempre ha sido el interés de Estados Unidos cómo se presiona en relación al narcotráfico, independientemente de qué partido esté gobernando. Omar, es de recordar que el candidato apoyado por los Estados Unidos en las elecciones del 2020 y en las anteriores ha sido Luis Abinader. Luis Abinader es un aliado de los Estados Unidos, más incluso que el PLD en aquella época, porque el PLD tuvo cierta fisura por hacer acuerdos comerciales con China. Exacto. Pero ciertamente es de recordar que a un dirigente del PRM lo van a presionar en Estados Unidos por toneladas de droga introducida a Estados Unidos. No creo yo que el gobierno estadounidense se preste para presionar un gobierno aliado en la región por narcotráfico. Es evidente que esas evidencias están ahí y que traficaron con drogas y eran dirigentes del PRM, porque uno puede decir, era miembro del PRM, un miembro cualquiera se inscribe a un partido, claro, porque la participación política es un derecho. Ahora bien, cuando tú eres dirigente y un candidato electo y luego una autoridad electa por el PRM presentando proyectos de ley,
postulando por el PRM en el Congreso y haciendo labor activa en tu territorio como dirigente, entonces usted es un narcotraficante atribuido. Mira, pero ahora el PLD está fuera del poder, Omar, y quizás se vea tentado a recurrir también a ese circuito para captar fondos, para poder contrarrestar el inmenso poder del gobierno. Fes, el PLD estuvo en la oposición y todavía no hay comprobado que un miembro del PLD, dirigente político de peso en una región, haya tenido dinero del narcotráfico en su mano o que sea un narcotraficante. Ninguno. Todo el dinero que vino del PLD vino de donaciones, de recaudaciones, del empresariado que pudo apoyar al PLD, pero de dinero ilícito comprobado no hay. Ahora bien, Miguel Gutiérrez y Yamil Abreu, se dice, y muchos de ellos, cuando la situación apretó, a quienes se filtró de que hubo dinero de financiamiento del PRM. El mismo Miki López, que aunque de alguna manera se le estaba imputando y no se le condenó, pero sí a su esposa por lavado de activos, otra diputada electa del PRM, dijo cuando se vio apretado que él dio dinero al financiamiento de campaña del PRM. Lo que quiere decir que el presidente y su elección, igual que la de los diputados y senadores del PRM, ha estado siempre vinculada a dinero que ha venido del narcotráfico, y eso es innegable. ¿Cuánto ya hay en extradición? ¿Cuánto hay condenado aquí local? Excede cualquier cantidad de partido alguno. Adelante, Melvin. Okay. Usted mencionó que el candidato de los Estados Unidos al que le brindó apoyo fue Luis Abinader. Estamos de acuerdo, no te voy a refutar eso porque eso es evidente. Pero nos vamos a devolver a abril de 1965. Primero voy a ir atrás. ¿Quién nos deja gobernando por un largo periodo con el apoyo de Estados Unidos durante una dictadura de 30 años? Rafael Leónidas Trujillo nos lo deja Estados Unidos aquí. Cuando Trujillo dejó de ser hábil o importante o poder, ya no era con los intereses de los Estados Unidos, fue eliminado. Pasamos a la guerra de abril de 1965, sube Juan Bosch, que se coló porque no estaba en los planes de Estados Unidos y le dieron un golpe de Estado. Luego de eso regresa Balaguer, y ya sabemos lo que fue Balaguer, 12 años y demás. Y todos los gobiernos de ahí en adelante se han sido colocados por los Estados Unidos. Y el único caso que no ha sido, que se le escapó a Estados Unidos colocar como presidente, fue a Leonel Fernández en 1996, cuando Estados Unidos con Bill Clinton quería a Peña Gómez, pero Balaguer no dejó que pasara así y apoyó a Leonel Fernández. Lo que te quiero decir con esto es que todos los presidentes que hemos tenido en la República Dominicana han sido por decisión de Estados Unidos. Aunque suene controversial, aunque suene ilógico, solamente usted tiene que ir a los resultados, y quien tiene el apoyo es quien llega. Y para llegar hay que tener algún tipo de mecanismo que Estados Unidos pueda utilizar como presión. Y todos los presidentes de la República Dominicana desde 1996 a la fecha han tenido algún tipo de vínculo con el narcotráfico. Recordemos que se dijo de Leonel que no tenía visa, que no podía entrar a Estados Unidos. Y recuerdo en una ocasión, gobernó con ciudadanía norteamericana del 96 al 2000. Me refiero al tema de la rumorología, y recuerdo que cuando más se atacó eso, a la semana estaba Leonel Fernández haciendo el lanzamiento de apertura de un juego de Grandes Ligas. Eso también fue político. Le ubicaron eso para enviar el mensaje de que lo otro era una burda mentira. Fíjese, cuando uno va a hacer determinado planteamiento, debe hacerlo siempre referente a los hechos concretos. Los hechos concretos dicen que los dirigentes políticos, y digo dirigentes políticos porque tienen un cargo de importancia, y en la campaña tuvieron responsabilidades
de relevancia en la organización. No son simples miembros que se inscribieron y se filtraron, son dirigentes políticos conocidos en la organización y quienes tenían responsabilidades y se convirtieron en autoridades electas por el PRM. En cambio, por el PLD, y si lo hubieran querido, Estados Unidos, como usted lo menciona, hubiera presionado por ese camino al PLD, en vez de presionarlo por la Marcha Verde, porque vamos a ser claros, el candidato de Estados Unidos en aquel momento era Luis Abinader, y aunque se le inyectaba recursos a través de ese movimiento desestabilizador que era Marcha Verde, que no era un movimiento real, se aprovechó de la ingenuidad del pueblo dominicano para esconder su verdadero propósito, que era desestabilizar el gobierno, apoyado por USAID y por otros métodos de financiamiento que después se revelaron, el propio gobierno estadounidense lo dijo. Entonces, por ahí hubieran atacado al PLD, y al PLD no lo atacaron por la vía del narcotráfico. De hecho, no lo han podido vincular a ningún caso importante de un dirigente político. ¿Cuál es el diputado electo del PLD electo? Bueno, del PLD, un diputado en ejercicio del PLD. Equidenio Balbuena. Que haya sido un diputado en ejercicio del PLD. Que haya sido, ese no Equidenio Balbuena es alcalde, extraditado a Puerto Rico en el 2016. Pero es miembro del PLD. Miembro del PLD. Enriquillo de Luis Brito. Es director de Bellaíbe. De Bellaíbe, ese es del PRM, ese renunció del PLD. Todo lo que inicialmente fue del PLD. Sí, pero inicialmente él está diciendo que renunció. Ok, pero era del PLD. Ese que tú dices de Bellaíbe, había renunciado del PLD hace mucho. Lo que quiere decir que lo imputaron siendo un alcalde del PRM. Pero era inicialmente, o sea, no tenía, se convirtió en un delincuente cuando salió del PLD. Lo que nos vamos es a lo siguiente. Diputado, cuando yo digo diputado electo, es que tiene una curul del PLD que se para y postula y mantiene una línea política en el Congreso del PLD. No ha sido extraditado ninguno. No, y también tiene razón, pero no es que en el PLD no tienen su narco. Claro, mira, que tienen su narco. Lo que sucede con esto también del narcotráfico. Yo no puedo decirte que en el PLD o en los partidos no se va a filtrar a alguien ligado al mundo del narcotráfico. Tú poder controlar eso es difícil, aunque haya filtros. Ahora, pero cuando tú eres un dirigente político que financia campañas, que tiene una responsabilidad de peso en una región, como un dirigente político, el partido no puede tener excusa, porque tú eres ya ampliamente conocido en esa organización. Tú no llegaste de hoy para mañana. Claro que no. Lo que quiere decir es que tú tienes conocimiento quién es esa persona y a qué se dedica. Pero también entonces, que los en el PLD eso no sucede. Los responsables de región en el PLD son miembros del comité político. Y los miembros del comité político, ninguno han sido vinculados al narcotráfico. La conclusión lógica de esto que acabas de decir es que para hablar de que en el PLD haya un vínculo como tal, eso solo opera si descubren que un miembro del comité político de ese partido, que son los que deciden, que un dirigente político de peso dentro del PLD está vinculado al narcotráfico, o un diputado electo está vinculado al narcotráfico, o un regidor o un alcalde electo, o cualquier autoridad de peso dentro de la línea orgánica del PLD está vinculado. Pero un simple miembro puede filtrarse, porque todo el mundo tiene derecho, y eso puede pasar en todos los partidos. Los miembros tienen derecho a la participación política. El tú decirme, mira, yo no te inscribo en este partido, te rechazamos. Pero muchos diputados no son miembros de la cúpula del PRM y llegaron a ser diputados, y son simples miembros que llegaron cuando tú eres diputado de un partido, quiere decir que tú agotaste un proceso de liderazgo dentro de ese partido. Claro. Tú no llegas a ser diputado sin que nadie te conozca en el partido. Tú agotaste hasta un proceso interno para que tú seas diputado. Lo que quiere decir que tú eres un dirigente político. Entonces, no se puede argumentar y decir, bueno, un simple miembro llegó a ser... No,
usted es un dirigente político, usted hace activismo político. Un simple miembro es una gente que está inscrito en el partido, que es simpatizante, que va y vota y que quizá mueve a sus familiares a votar. Pero eso no es un dirigente político. Yo creo que si de algo debe pecar el PRM fue que ellos mismos se colocaron la barra moral muy alta antes de barrer para adentro. Entonces, en ese sentido, cuando vemos ahora todo lo que le sacan al PRM, que es lógico, que no te estoy diciendo que no sea así, que no te estoy diciendo que el PRM sean santos, no. Lo que te quiero decir es que los filtros de los partidos políticos no funcionan en el PRM, pero tampoco funcionan en el PLD, no funcionan en la Fuerza del Pueblo y no funcionan en ningún partido. En todos los partidos políticos hay algún tipo de vinculación directa, indirecta, con dirigentes altos, medianos y pequeños con el narcotráfico en este país. Yo no te digo realmente que en los partidos políticos eso no se pueda filtrar. Lo que vemos es que en el PRM es mucho más fácil que se filtren o se permee ese tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque lo que se hacía en el PRM prácticamente para contrarrestar supuestamente lo que ellos llamaban al poder, y eso lo vimos en las elecciones de 2020, el PRM tenía un derroche en la oposición de dinero Increíble. increíble. Sí, correcto. ¿De dónde venía ese dinero? USAID. USAID no era solo. Ahí mucha gente de manera clara ha confesado que financiaba al PRM. Miguel Gutiérrez se daba el bombo de decir que él financiaba el PRM en esa región, que él era quien financiaba el PRM. Entonces lo que quiere decir es que el PRM sí sabía de dónde venía ese dinero y a sabienda de eso llegó al poder con eso. No puede desligarse ahora. En cambio el PLD no ha llegado sobre la base del narcotráfico. No quiere decir esto que quizás no se filtre, porque eso está en todos los estratos sociales, en todos los aspectos de la vida. El narcotráfico intenta meterse en el poder, intenta meterse en el sector empresarial, en todo. Pero de ahí a que tú lleves al poder, a donde se toman decisiones, una cantidad de dirigentes que son narcotraficantes y extraditados a los Estados Unidos, ya es otra cosa. Por tanto, el PRM no Hay puede... un personaje que estamos ignorando también. Figueroa Agosto hizo una vida de poder en la República Dominicana Desde el 2001. desde el 2001, en todos los estratos de poder, con carnet de todas las instituciones importantes, y quienes gobernaban este país era el PLD, con Leonel y con Danilo. Ciertamente. Y puede ser que tuviera alguna vinculación. El Ministerio Público en ese momento debió hacer su trabajo. Sin embargo, Figueroa Agosto no era un dirigente del PLD. Figueroa Agosto no estaba ni siquiera inscrito Pero en el PLD. hablamos del financiamiento. Figueroa Agosto ni siquiera era dominicano. No, del financiamiento hablamos. Entonces, pero no es un financiamiento probado. No agarraron cuando agarraron a Figueroa Agosto, agarraron un dirigente del PLD y le dijeron: Figueroa Agosto te dio tanto, comprobado y imputado. Yo no estoy hablando de simples acusaciones. Yo estoy hablando de gente que ha sido imputado y procesado y pedido en extradición. Esas son cosas muy diferentes a que te acusen. Ya no estamos hablando de meras acusaciones, estamos hablando de imputaciones. Imputaciones. O sea, ¿qué diferencia hay entre una acusación y una imputación? Bueno, o una denuncia, vamos a decirlo así. Una denuncia es que yo digo: fulano, de acuerdo a fuentes o a rumores, tiene vinculación con el narco. Y otra cosa, una imputación formal, es que a ti te digan: mira, estos son los hechos. Tú has transportado toneladas de droga a Estados Unidos. Tú eres un diputado, tienes inmunidad, pero yo estoy esperando que tú viajes aquí para... Sin embargo, fuera de eso, lo que buscamos es que el sistema de partido, aunque se filtre cierta persona vinculada al narcotráfico, no se lleve figuras del narcotráfico a posiciones de poder donde se tomen decisiones, porque aferrándome como organización al financiamiento ilícito, ahora yo tengo que dar concesiones. Si tú me financias a mí y entras como
un dirigente político con un cargo electivo y el dinero que tú otorgaste al partido para la campaña ilícito, ahora yo voy a tener que darte ciertas cosas, y de ahí es que se esconden los intereses oscuros del narcotráfico, que no se le puede otorgar poder. Entonces, eso en el sistema de partido hace mucho daño. Es por eso que ahora mismo hay un descrédito del sistema de partido y la gente habla hasta de candidaturas independientes, cosas que nada está sujeto a más filtro, o nada debe estar sujeto a más filtro que un partido político. Si las candidaturas independientes entran al sistema electivo, como en efecto ya tienen derecho por la sentencia del Tribunal Constitucional, ahí sí que va a haber menos filtro. Bueno, ahora, los casos de corrupción a este segundo, ¿se podría decir o se puede afirmar que hay más abundancia de estos en estos 5 años que en los 20 del PLD? Desde luego, en 5 años esta gente vino a darle como una piñata al Estado. ¿Y por qué hago esta referencia? Y es que han comenzado a crear la estructura a nivel institucional para que esto se produzca, secuestrando de alguna manera los órganos constitucionales que tienen que ver, el primero con la persecución del crimen y el otro con la fiscalización. Uno es el Ministerio Público y otro es la Cámara de Cuentas. Cuando se modifica la Constitución en el 2024 y se comienza con esta campaña de que el Ministerio Público debía ser un ente independiente, como si no lo era anteriormente, siempre lo ha sido. Se supone que el Ministerio Público tiene que actuar con total independencia y perseguir a quien comete crímenes, pero se le vendió a este país que iba a ser un órgano constitucional totalmente separado del Poder Ejecutivo, lo cual no fue así. El presidente lleva un candidato sin que se presente otro candidato y le dice al Consejo: este es el mío, sométalo a la valoración donde yo tengo mayoría, o claro, me lo van a elegir. Entonces ahí yo comienzo a perseguir la oposición como arma política, pero la corrupción propia no la persigo. Y comienzo a sacar auditorías de los gobiernos anteriores, pero a mi gobierno yo no lo audito. Cuando usted ve la Cámara de Cuentas como órgano constitucional que está para fiscalizar el Estado, usted se da cuenta que ha sido ineficiente incluso la nueva Cámara de Cuentas. Estamos hablando que la nueva Cámara de Cuentas en 1 año y pico ha hecho 4 auditorías. ¿Cuántas se supone que debió hacer? Se supone que usted debió ver un balance de las instituciones a las cuales no se le había realizado auditoría y comenzar a trabajar en ese proceso. ¿Cómo en 1 año usted nada más lleva 4 auditorías? Eso es una gestión. Pero que esa Cámara de Cuentas ha venido de escándalo en escándalo de índole sexual y de acoso muchísimo. Y eso lo vimos en el gobierno del PRM. No, y también en el pasado. O sea, también. Y te voy a la situación con el pasado presidente Janel, eso es del PRM. Sí, pero lo de Janel fue realmente, todo pinta que eso fue un caso como muy ligero. Ahí lo que pasó fue una imprudencia de él, aparentemente. Pero era una Cámara de Cuentas que no funcionaba. Ya se creó un desequilibrio terrible ahí. Donde tú no estás atacando el susodicho potencial lío de falda, sino el funcionamiento como tal. Son nimiedades. Vamos a atacarlo desde el punto de vista institucional y su funcionamiento. Ahí había una especie de contrapeso entre el presidente y todos los demás miembros que no le permitían hacer nada a ese presidente. Porque era un muchacho, lo veían como un muchacho. Y esos miembros lo eligió el PRM, la Cámara de Cuentas la eligió el Senado del PRM. Entonces, todas las auditorías y los informes que no han salido es por una razón, tiene un impacto político en la imagen de este gobierno, que es el gobierno más corrupto de la historia. Pero para responder parte de la pregunta de Aneudi, preguntó, ¿tú piensas que este gobierno tiene más corrupción que en el PLD?
Sí, la en 5 realidad, años, la mucho realidad es que si bien es cierto el PRM no tiene más realizaciones en que el PLD, tampoco tiene tantos casos de corrupción como el PLD. En 20 años no se pueden comprimir en 5 años de gobierno. Para mí, el PLD tiene mucho más casos de corrupción, pero también tiene mucho más realizaciones que el PRM, en todo el sentido. Lo que sí tenemos ahora es más difusión de los casos de corrupción no perseguidos, que nos prometieron que no iban a suceder, que nos prometieron que iban a cambiar y no cambiaron. Por eso es que te digo que el PRM puso la barra moral tan alta que ellos ya no la alcanzan. No, Ese es el principal han perdido problema. la calidad moral para hablar incluso de corrupción en este país. Exacto, cuando su principal bandera de campaña fue el cambio. Fue el cambio y perseguir la corrupción. Y cuando había un famoso lo queremos preso. Y realmente eso, yo no veo a nadie del PLD, de la cúpula del PLD presa. Porque incluso hasta la condena de Alexis Medina, eso va a tener un bajadero eventualmente y va a salir. No, pero incluso tú puedes ver que ¿cuántos se imputaron del PLD? Se fue una cacería. El PRM utilizó básicamente como arma política y mediática el Ministerio Público. Se le metían a la casa, lo grababan. Toda una violación al debido proceso terrible, una cacería. Y hemos visto cómo han salido sin una condena. ¿Por qué razón? Porque el PRM nunca tuvo una acusación real. Todo era mediático para buscar popularidad electoral a través de la persecución de la corrupción. Entonces ahora vemos cómo se destapa escándalo tras escándalo y ninguno es perseguido. El Ministerio Público mira a un lado. El caso Intran, el Ministerio Público no le ha dado como debe ser. Pero recientemente Carlos Pimentel de Compras y Contrataciones de manera pública avaló que la última licitación presumiblemente polémica del Intran correspondía con los estándares de transparencia, pulcritud y demás. Y para mí fue, Melvin, un poco, quizás impactante ver al propio Carlos Pimentel con Milton Morrison. Parece que son amigos también. Marcha Verde, dirigente político de... Pero vamos a obviar esa parte. Si se están siguiendo todas las cuestiones que tienen que ver con transparencia, ¿por qué los portales de ninguna institución aquí en este país, en los gobiernos del PRM, muestra con claridad los procesos de compras? Se supone que eso está en el portal de transparencia. Sí, y tiene que estar ahí. Cuando usted entra, muchos procesos no están, que han terminado. Entonces, cuando usted tiene que ver con todo lo que implica el marco de transparencia, la Dirección General de Compras y Contrataciones no le da un seguimiento pleno a eso. Y todos los contratos que tienen que ver con licitaciones, una irregularidad tras irregularidad. Y Navíe, ¿cuánto problema ha tenido Navíe? Y no da pie con bola, cambia el director y vuelven procesos tras procesos irregulares. Y los más perjudicados son los niños, el sistema escolar y los proveedores. Cuando te imponen a ti un proveedor único sobre otros proveedores que tienen condiciones, tú sospechas. Tú has visto la cantidad de proveedores que se han manifestado en la prensa pública hablando de que otros proveedores fueron beneficiados sobre ellos. Pero no hablemos solamente del Intran, del INAVIE, hablemos de Senasa recientemente. El caso más monstruoso de corrupción, y todavía el Ministerio Público guarda silencio. Y yo recuerdo que el Ministerio Público tenía una fanfarria con respecto a los casos del PLD. Todo se volvió muy mediático. ¿Por qué ahora el Ministerio Público no habla sobre ese caso? ¿Sobre qué está haciendo el Ministerio Público? ¿Ha llamado a alguien? ¿Cuántos están siendo investigados? El señor Jacín está siendo investigado. Bueno. Ni está siendo, ni será, ni va a ser procesado. Señores,
podemos culminar con la frase que dijo el presidente, que él tiene amigos pero no cómplices. Podemos cerrar con esa frase. Yo quisiera decir algo con respecto a eso. Cierra ahí con eso. El presidente tiene amigos pero no cómplices solo hasta que le explota en la cara los casos de corrupción. Ahí sí ya, porque le afecta la imagen de su gobierno, pero mientras todo esté por debajo, solapado, no hay problema. Bueno, señores, gracias por llegar a la parte final de esta conversación con Omar Diloné, abogado, y con Melvin Sena, comunicador.